Nos vamos ahora a noticias internacionales junto a Laura Soto. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Macaseba? Vamos a partir este comentario hablando sobre las palabras que entrega el presidente ruso Vladimir Putin respecto a la guerra en Ucrania y esta posible colocación de tropas extranjeras en dicho territorio, si es que finalmente se logra un acuerdo de paz, que son parte de las garantías de seguridad que pide en este caso Ucrania, si es que se logra un acuerdo de paz, a lo cual Putin ha dicho, primero, rechaza totalmente la colocación de tropas extranjeras en territorio ucraniano, pero a la vez dice que si esto ocurre, serían un objetivo legítimo de las tropas rusas, es decir, para atacarlas, es parte de lo que ha indicado. Entonces, recordemos esta cumbre que se llevó a cabo el día de ayer en París con distintos líderes de la Unión Europea, justamente para conversar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respecto a las garantías de seguridad en un acuerdo posguerra. Y es en ese contexto que también ahí el presidente Emmanuel Macron habló sobre esta posibilidad de colocar, en el caso de tropas extranjeras o de la Unión Europea occidentales en Ucrania. Luego suavizó un poco esas palabras diciendo que realmente sería un apoyo de entrenamiento a las tropas ucranianas. Pero en todo caso ahora Zelensky también ha hablado respecto a esa posibilidad y ha dicho de que serían en este caso miles posiblemente las tropas extranjeras que serían apostadas en este caso en Ucrania. Ahora parece como una línea roja este asunto, claro. para todos. Por el lado ruso es inaceptable sencillamente, sí. Por el lado de los europeos también lo ven como un punto que quizás sea necesario para reforzar a Ucrania, considerando el desbalance que hay de fuerzas militares entre Ucrania y Rusia. Claro, y una forma de interceder para evitar que nuevamente Rusia, en este caso, invada a Ucrania como lo hizo en 2022. Sí. Eso sería también parte de esta idea de garantías de seguridad. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo Vladimir Putin durante esta jornada respecto a esta posibilidad. En cuanto a la posible presencia de contingentes militares extranjeros en Ucrania, es una de las causas fundamentales de su incorporación a la OTAN. Por lo tanto, si aparecen tropas ahí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partimos de la base de que serán objetivos legítimos de destrucción. Y si se toman decisiones que conduzcan a la paz, a una paz duradera, entonces simplemente no veo sentido a su presencia en el territorio de Ucrania. Punto. Si se alcanzan tales acuerdos, que nadie dude de que Rusia los implementará plenamente. Bien, escuchamos entonces las palabras del presidente ruso respecto a este tema. Por supuesto que, como ustedes bien lo decían, es una línea roja y de hecho también él no ve la diferencia entre hacer esto y en el fondo que Ucrania esté como miembro de la OTAN, por ejemplo, que ingresa a la OTAN, que eso ya de todas maneras es una línea roja por parte de Vladimir Putin, aunque aparentemente se ha mostrado más abierto la posibilidad del ingreso de Ucrania a la Unión Europea, pero lo que tiene que ver con el ingreso a la Alianza Militar Transatlántica, por ese lado al menos está totalmente descartado por el lado entonces de Vladimir Putin, y por supuesto que ya es una advertencia ahí bastante importante el hecho de que esté amenazando con atacar en este caso a tropas extranjeras si es que finalmente se despliegan en Ucrania. Así que vamos a estar ahí bien atentos a todas las reacciones que nos lleguen respecto a ese tema. Lo cierto es que en estos momentos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y esto en el oeste de Ucrania, y ahí por supuesto que dijo que era demasiado pronto para discutir los detalles de un posible despliegue de tropas extranjeras entonces en su nación, así que todavía sigue estando muy en los primeros pasos, las primeras etapas, una discusión de ese tipo, pero al menos ya Putin ha dejado en claro cuál es su postura y eso es un rechazo, por supuesto, a aquella posibilidad. Ahora vamos hasta Reino Unido, porque tras un escándalo de posible evasión de impuestos, ha presentado su renuncia la viceprimera ministra británica Angela Rayner, quien es considerada la número 2 del Partido Laborista, un referente también de dicho partido, que es el del oficialismo, por supuesto, y que también da la idea de que quizás en este caso el primer ministro Keir Starmer podría recomponer nuevamente su gabinete para reordenarlo tras la renuncia entonces de Angela Rayner. ¿Y qué le pasó? Ella ¿Cómo la compró una casa? Exactamente, se había comprado un departamento en el sur de Reino Unido y sucede de que ella dice al menos que no se asesoró bien legalmente y pagó menos impuestos de lo que debería porque registró este domicilio como si fuese su primera propiedad, pero no era su primera propiedad y entonces al ser en este caso... una segunda vivienda. Claro, al ser en ese caso esa la situación, ella debería haber pagado más impuestos por aquella vivienda y al registrarla como primera propiedad pagó menos.
entonces ella misma, esto se revela entonces, este escándalo se puede decir en los medios de comunicación británicos, Claro. y a raíz de ello, ella misma pide al encargado de chequear la ética de los miembros del gabinete que la investigue, y finalmente entonces es que ella decide renunciar a su cargo tras este escándalo que generó, por supuesto, ahí bastante polémica en Reino Unido. Mira, particularmente, esto es lo que dicen los medios, ella se había ahorrado 46.000 euros en impuestos de timbre de este departamento en Hove, que es esta localidad bastante acomodada, una localidad donde muy acomodada, que está en el sur de Inglaterra, y ella pagó finalmente 920.000 euros por esta vivienda, es decir, bastante alto el precio, pero en realidad ella tuvo que haber pagado un impuesto más alto porque no era su primera vivienda. Eso es lo que ella dijo a las autoridades fiscales. Claro. Pero ella niega de que esto en realidad ella haya querido evadir impuestos, sino que finalmente ella no mal se... asesorada, lo que indica. Eso dice ella, que estuvo mal asesorada, pero que de todas formas ella misma finalmente pide que la investiguen, este encargado entonces de lo que tiene que ver con la ética de los miembros del gabinete ministerial. Finalmente, debido a toda esta polémica, ella decide renunciar, pero por supuesto que es importante esta renuncia porque ella, yo se los decía, Sí, es un, claro. un referente muy importante del Partido Laborista, incluso antes que llegara Keir Starmer al poder. Y una alta autoridad, además. Además, viceprimera ministra, en este caso, británica. Así que entonces, seguramente va a iniciar en este caso Starmer un reajuste general del gobierno. Claro, se mueve el gabinete ahí. Vamos a estar atentos a aquello porque, por supuesto, ahí con la renuncia de una figura bastante importante, ¿no es cierto? Y también muy cercana, en este caso, a Keir Starmer. Por supuesto que vamos a estar atentos a aquello, pero lo cierto es que, claro, esto no solamente implica la renuncia de su cargo del gobierno, sino que también su renuncia en la posición que ella mantenía, en este caso en el Partido Laborista, como número 2. Como líder, claro. Claro, como, sí, exactamente, el líder Keir Starmer, pero ella la número 2, entonces también ahí presenta su renuncia entonces como una de las dirigentes finalmente de este partido, así que por supuesto vamos a estar atentos ahí a las consecuencias y de qué forma también va a reordenar su gabinete ministerial, el gobierno de Keir Starmer. Ahora vamos al último tema porque este domingo se va a realizar la canonización de Carlo Acutis, este joven nacido en Londres pero de familia italiana. Recordemos que murió a los 15 años apenas por una leucemia y que su canonización estaba en realidad fechada para abril pasado, pero cuando fallece el Papa Francisco tuvo que ser finalmente reagendada y ahora será León XIV finalmente quien va a realizar este evento de canonización contra este chico que es conocido como el primer santo millennial. El millennial, ciberapóstol, pero él le llamaban lo canonizan? el influencer de Dios. Eso justo les voy a explicar, porque se le atribuyen en este caso 2 milagros. Ya. Él había sido beatificado en 2020, pero los milagros que se le atribuyen son 2. Una es la curación de un niño brasileño que tenía una malformación de páncreas y la otra de una estudiante costarricense que estaba gravemente herida en un accidente. Dicen las familias que en ambos casos ellos en el fondo rezaron o invocaron al adolescente para que intercediera en la salud de estos jóvenes y que finalmente fueron curados. Esos son los 2 milagros que se le atribuyen en este caso a Carlo Acutis, que él falleció de hecho en 2006 justamente por esta leucemia que yo les mencionaba. El 27 de abril era la canonización, es decir, hace ya bastante tiempo tuvo que haber sido, pero ahora finalmente se concreta este día domingo, ya que está ahora el Papa León XIV, va a ser en el Vaticano. Era un evento bastante esperado y claro, él lo que hizo también durante sus cortos años de vida fue difundir la fe a través de las redes sociales, porque claro, él tenía... el apóstol digital lo llamaban. Claro, el influencer de Dios también, porque tenía también muchos conocimientos en informática. Entonces Exacto. él aprovechó esos conocimientos para difundir la fe de Dios, la fe católica en este caso, a través de del internet, en este caso de redes sociales todavía muy prematuro. Sí, la verdad que, bueno, los requisitos para la canonización son los milagros, el haber llevado una estricta vida muy apegada a la fe, Claro. ¿cierto? Y en este caso con su juventud mezclado con lo de las redes sociales, así que ahora entonces ya, luego del proceso de beatificación, ahora pasa al proceso de canonización. Claro. Santo Milenio. Claro, y él está, de hecho, él está enterrado en Asís, Italia, esa es donde está su tumba. Y claro, Y por congrega supuesto que mucha atención. congrega mucha bastante visita. atención, de hecho. Y vemos también entonces como justamente por los hechos que lo van a canonizar por estos 2 milagros, son
se trata de personas latinoamericanas, entonces también entre los latinoamericanos razón, también genera hay una gran fe bastante, ahí. sí, bastante fe con Hay respecto a harto Carlos vínculo, Acutis. pareciera, ¿eh? Sí, harto vínculo en este caso, así que por supuesto que va a ser bien importante este hecho que se desarrolla el domingo, por supuesto que tiene que ser desarrollado esto en el Vaticano, a las 10 de la mañana, hora local, se espera que se desarrolle entonces esta canonización. Así que vamos a estar bien atentos a aquello y cómo ocurre aquel evento luego de ser postergado a raíz de la muerte del Papa Francisco. Dicen que es el primer santo de la Iglesia Católica nacido y criado en el siglo XXI. Ah, también, por eso se le dice el primer Por eso santo santo millennial, millennial, exactamente. claro. Él nació en 1991 y fallece entonces en el 2006 debido a esta leucemia, lamentablemente, a los 15 años, muy joven. Así que toda su corta vida también la dedicó a este fervor religioso, a esta fe católica, a difundirla. Exacto, esa es la historia. Y en todo caso, su familia no nació en un seno muy creyente tampoco. No, Mira. él mismo se interesó entonces por esta fe católica. Él nació en Londres, en este seno de la familia italiana que yo les mencionaba, pero vivió gran parte de su vida en Milán. Entonces ahí también es donde fue criado finalmente y desarrolló entonces con sus conocimientos de informática. A los 8 años aprendió a programar en Java. Imagínate. Y después crea este sitio web dedicado a documentar los milagros católicos. Sí. Por eso ahí hizo todo Claro. un trabajo bien profundo, ¿no? De vinculación con Claro, con era la iglesia. bastante inteligente. Gracias, Laura. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Buen día. 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una región muy conocida por ti. La cuarta región. Y por Laura Soto también. Y por Laura Soto Oriunda también. de La Serena. Oriunda de La Imagen en vivo Serena. de lo que Y está tú. ocurriendo ahí en el sector del Faro de La Serena. Tan característico, 12 grados. Y tan cielos característico cubiertos. los cielos cubiertos hasta ahora, ¿no? También, pues sí, Claro. despeja después del mediodía Exacto. habitualmente por allá por la cuarta región. 10 de la mañana con 29 minutos. Qué lindo ver el mar. Bonito. Bien. Una linda postal de La Serena para irnos a la pausa. Volvemos de inmediato. Seguimos con CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM